Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video voy a intentar responder algunos interrogantes sobre la llegada de los judíos a la península ibérica. Tema que tiene que ver mucho con la identidad de los judíos, con la identidad de los sefaradíes, obviamente con la identidad de conversos y dentro de los conversos, los chuetas en particular. Entonces a este capítulo le pondría el nombre de los judíos en la península ibérica. Bueno, vamos a comenzar haciendo algunas preguntas. ¿Por qué, cuándo y por dónde llegan los judíos a la península ibérica? Las preguntas por qué y cuándo se responden juntas. Ellos llegan más o menos después del siglo I, después del año 70 de la era común, en función de la destrucción del primer templo en el año 70 y después de las llamadas guerras judeo-romanas, después del 1132 más o menos, por esa época. Existen algunos mitos o leyendas que dicen que los judíos llegaron después de la época de los fenicios, otros que dicen que llegaron con Nabucodonosor, pero tampoco hay nada comprobado al respecto de eso. Algunas de las noticias que tenemos de los judíos en la península es a través de documentos. Por ejemplo, en el siglo VI encontramos algunos. En 589, en el Concilio de Toledo, el rey Recaredo instituye prohibiciones de casamientos mixtos, prohíbe a los judíos tener cargos públicos. En el siglo VII, el rey Sisebuto, 616, decreta la conversión forzada de los judíos y la expulsión. Muchos de ellos van hacia la Galia e incluso para el norte de África, donde después vuelven a regresar. Esto que estoy hablando es entrar en la península ibérica. Generalmente entran a través del norte de África. Es interesante ver cómo a pasar de todas las expulsiones, lógico que no terminan en esa época, los judíos de origen español, los sefaradíes, tienen un fuerte sentimiento de pertenencia hacia esa tierra. La llegada de los musulmanes trajo una relativa tranquilidad a los judíos, ya que el Islam existía un estatuto, que es el Estatuto de Dimis, según el cual los llamados pueblos del libro, judíos y cristianos, tenían la posibilidad de ejercer sus profesiones y su religión. Lógico que estaban en inferioridad de condiciones, pero pagando un impuesto ellos podrían hacer sus actividades relativamente libres. Durante este periodo vamos a encontrar personas importantes del mundo judío que van a aportar mucho a la cultura ibérica, como Ibn Shaprut en Jaén en 915 hasta 915-975, Ibn Ezra en Tudela entre 1089 y 1161, Maimónides entre 1138 y 1204. A partir de 1086, cuando llegan los almorávides y los almohades, la situación de los judíos se vuelve difícil, ya es que estos comienzan con muchas persecuciones, son grupos muy belicosos, ¿no? Entonces, sí, los judíos en ese momento van a sufrir mucho más. Durante el siglos XII, XIII y parte del siglo XIV, la coexistencia de las tres religiones fue relativamente tranquila. En realidad, era una situación de tolerancia, donde cada uno tenía sus intereses y conseguían vivir más o menos en armonía. Esa historia de que no había problemas no es realidad, siempre hubo algún tipo de roces, digamos, pero ellos consiguieron coexistir. Al final del siglo XIV, esta situación se rompe y comienzan las persecuciones a los judíos a partir de 1391, que comienzan en Sevilla y después se extienden hacia el resto de España. Ahora vamos a ver del otro lado de la península, en las Islas Baleares. ¿Cuándo aparecen los judíos en las Islas Baleares? Evidentemente, en la misma época. El hallazgo arqueológico más
antiguo es una lápida del siglo III en Menorca, donde ya esta es una ciudad romanizada. Se habla de judíos tanto en Menorca como en Mallorca y en Ibiza. Se habla también de una carta del obispo Severo en la que cuenta sobre una conversión, él dice milagrosa, en una sinagoga en 418 en Menorca. Es una conversión discutible, pero es una evidencia de que hay judíos ahí, lógico. Aquí también sufrieron las persecuciones de los vándalos en 421, pero permanecieron viviendo siempre en la colonia. Es importante destacar que los concilios de Toledo y de Sevilla durante la época visigoda no alteraron la vida de los judíos en Mallorca. Es obvio que sí sufrieron los avatares de diferentes dominaciones. En el siglo IV y V es ocupada por los vándalos y bizantinos, y ya al comienzo del siglo X entran los musulmanes, pero son detenidos por la fuerza de Carlomagno, y también encontramos invasiones normandas. Durante todo este periodo encontramos registros de comunidades judías. Cuando Jaime I llega a Mallorca y expulsa a los árabes, va a traer judíos para ocupar su lugar. Va a traer judíos de Aragón y va a traer también judíos del norte de África. Pero para esta época ya había una comunidad judía establecida que va a tener sus actividades económicas dentro de la ciudad de Palma y van a permanecer en ella con relativa calma hasta 1391, cuando comienzan las grandes persecuciones. Este tema ya lo hemos tratado y podemos seguir hablando siempre sobre eso. Ellos no van a desaparecer, con el tiempo se van a terminar convirtiendo en conversos, cristianos nuevos y por último, cristianos realmente. Bueno, como siempre espero que este video les haya resultado interesante, que lo compartan con sus amigos, les den un like y para aquellos que todavía no se han suscrito, que lo hagan. Muchas gracias por la atención.